Thank you very much. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Proverbios, número 1, para dar lectura del versículo 8 al 20. Proverbios 1, del 8 al 20. Dice así el sabio Salomón: escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no abandones la enseñanza de tu madre, porque adorno de gracia serán en tu cabeza y collares en tu cuello. Y collares. Hijo mío, si los pecadores intentan engañarte, no lo consientas. Si te dicen, ven con nosotros, pongamos acechos sin motivo al inocente, los tragaremos vivos como el Seol y enteros como los que caen en la fosa. Hallaremos toda clase de riqueza, llenaremos nuestras casas con el botín. Ven, une tu suerte a la nuestra y hagamos una bolsa común entre todos. Tú, hijo mío, no vayas en el camino de ellos, sino aparta tu pie de su vereda, porque sus pies corren hacia el mal, se apresuran a derramar sangre. En vano es tener una red ante los ojos del ave, pero ellos a su propia sangre ponen acechanzas. Contra sí mismo tienden la trampa. Así son las sendas de todo el que es dado a la codicia, la cual quita la vida de sus poseedores. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Amén. Sabio Salomón nos habla el día de hoy a través de este pasaje bíblico, y hoy queremos hablar de la obediencia de un hijo. Hoy se celebra el Día del Padre, así como se celebra también el Día de la Madre. Debemos reconocer que en algunos casos muchos padres tienen que hacer el doble papel de padre y madre, ya que las circunstancias así lo requieren. El sabio y rey Salomón, en su libro de Proverbios, nos hace ver la calidad de hijo que fue con su padre, el rey David. Es que cuando un buen padre obedece a Dios, entonces los hijos aprenden de su padre. Veamos entonces nuestro tema de hoy con la ayuda de la persona del Espíritu Santo, y vamos a discernir la obediencia de un hijo. Bájale, mijito, que estoy oyendo al pastor. ¿Eh? En primer lugar, ¿cuáles son los deberes de los padres? Hay muchos deberes que tienen que realizar los padres con sus hijos, con su esposa y con su familia. Pero el día de hoy vamos a ver, basado en las Sagradas Escrituras, que nos dicen cuáles son los deberes de los padres. Miren, amados hermanos, para ser padre, al igual que madre, no se inscribe uno en alguna escuela u universidad. Es decir, no existe un manual para esta responsabilidad de ser padre o madre. Simplemente es un privilegio que Dios nos da a cada hombre o mujer en esta tierra. La responsabilidad la entenderemos cuando nos toque a cada uno ser y desempeñar este papel en la vida terrenal. Pero, amados hermanos,
¿Cuáles son los deberes de los padres para con los hijos? Existen 6 deberes especiales que deben cumplir los padres para con los hijos. Y quiero hablarles de estos 6 en el día de hoy. El primer deber del padre es el de enseñar a sus hijos. Este es el primer deber, de enseñarle a sus hijos, porque todo padre tiene este deber de enseñar a sus hijos la diferencia entre lo bueno y lo malo. Este es un deber. El padre debe enseñarle a sus hijos la diferencia que hay entre lo bueno y lo malo, entre la bendición y la maldición. Y estas promesas solo las encontramos en las Sagradas Escrituras. El libro de Deuteronomio, capítulo 6, versículo 7, nos dice lo siguiente: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas en tu casa, estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Aquí el Señor nos está enseñando a través de Moisés el deber del padre de repetirle a sus hijos y de hablarles a sus hijos de la palabra de Dios, de lo bueno y lo malo, y el hablarle en la casa, estando en la casa, andando por el camino, cuando vayan con sus hijos, al acostarse y cuando se levanten. El mismo Deuteronomio 6, versículo 20 nos dice lo siguiente: mas cuando te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Cuando su hijo le pregunte sobre esto, es la responsabilidad de cada padre enseñarle, mostrarle, explicarle lo que Dios quiere que los hijos hagan y obedezcan. El mismo libro de Deuteronomio, capítulo 21, versículos 18 al 20, nos dice lo siguiente. Deuteronomio 21, 18 al 20. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, préstele atención a esto, amado hermano, amada hermana. Si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndolo castigado, no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de su ciudad y a la puerta del lugar donde viva, y dirán a los ancianos de la ciudad: este nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Que los padres deben a los hijos contumaces y rebeldes darle lo que ellos merecen. Si hay que castigarlos, hay que castigarlos. Si hay que darles una lección, hay que darles una lección. Si hay que corregirlos, hay que corregirlos. Hay padres que acostumbran a sus hijos a darles una mensualidad, aun cuando ya son adultos. Allí empieza la disciplina. Estamos hablando de un hijo rebelde.
No estamos hablando de un hijo que sea obediente, pero la palabra de Dios nos habla de que esa es la postura, la obediencia de un hijo. Es que un hijo va a obedecer cuando su padre obedece a Dios. ¿O qué autoridad puede tener un padre diciéndole a su hijo, no fumes si él fuma? ¿Qué autoridad puede tener un padre con su hijo si le dice no bebas si él bebe? ¿Qué autoridad puede tener un padre con su hijo si le dice a su hijo que no diga malas palabras si él lo dice? ¿Qué autoridad puede tener un padre con su hijo si maltrata a su esposa si él no lo hace y no obedece, maltratando también a la suya? No hay autoridad sobre eso. Las palabras hablan más altas, o los hechos hablan más altos que las palabras. Entonces, el deber de un padre es también el de guiar. Un padre debe guiar a sus hijos. La palabra de Dios nos dice que Abraham, el padre de la fe, le enseñó a su hijo, a su primogénito Isaac. La obediencia de este joven, de este niño, fue única. Cuando Dios le ordena a Abraham a sacrificar a Isaac, Isaac camina con su padre. Isaac obedeció. Cuando Dios le dice a Abraham que iba a sacrificarlo, tenía que sacrificarlo. A Isaac le pregunta a su padre, Padre mío, aquí está la leña, aquí está el fuego, pero ¿dónde está el holocausto? ¿Dónde está el animal que vamos a sacrificar? Abraham tiene que haberse compungido y llorado y le dice a su hijo, Jehová Jireh, Dios proveerá. Y el hijo obedeció, caminaron juntos. Y la Biblia dice que ambos iban juntos caminando. Cuando llegaron al lugar del sacrificio, Isaac obedeció a su padre. Porque Abraham lo amarró, Abraham lo ató las manos y lo puso en el lugar del sacrificio. Isaac obedeció a su padre. Y en esa obediencia nos basamos en que Abraham es el padre por excelencia de todos los padres en la fe. El deber de un padre es guiarlos. Proverbios 22:6 nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Padre, madre, instruyan a sus niños. Instruyanlo en la palabra de Dios. Usted conoce la palabra. Háblele todos los días. Nárrele las historias porque los niños son muy inteligentes para grabárselas y se las van a grabar para el resto de su vida. Y van a decirle, mi madre me enseñó, mi padre me enseñó. Por eso aquí Salomón nos dice, instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Isaías 38:19 dice lo siguiente. El que vive, este te dará alabanza, como yo hoy. El Padre hará notaría tu verdad a los hijos. Repito este pasaje de Isaías 38:19.
el que vive, este te dará alabanza como yo hoy. El Padre hará notoria tu verdad a los hijos. El libro de Lamentaciones, capítulo 2, versículo 19, dice lo siguiente. Lamentaciones 2:19. Levántate, da voces en la noche. Al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. El profeta Jeremías, porque Jeremías es el que escribe Lamentaciones. Por eso se lo llama el profeta llorón, porque Jeremías siempre que predicaba lloraba con sentimiento, porque sentía lo que él hablaba. Y aquí lo vemos demostrando esto a través de lo que Dios le está hablando a cada padre y a cada hijo. Levántate, da voces en la noche. Al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. No solamente de hambre física corporal, hambre de sed, de justicia y de la palabra de Dios. Otro deber del padre es el de proveerle a sus hijos. Todo padre debe proveer para sus hijos. Yo veía una película que siempre se ve, son unas series. Los que han visto y los que les agrada esta serie, Daniel Boone, una serie muy antigua. Se presentó una sequía y no solamente eso, sino que había un invierno muy frío. No había comida, no había alimentación. De tal manera que se congelaban porque la temperatura estaba bajo cero, 20, 25 grados bajo cero. Y no había alimentos. Los pocos alimentos que tenían guardados no les alcanzaba para todos. El niño Israel, se llama el niño, el hijo de Daniel Boone, se levanta madrugada y le dice al padre y a la madre: mamá, tengo hambre. Y la madre le dice: mi hijo, duérmete, vuélvete a dormir. Y el padre, pensando en su hijo, le dice: hijo, no, espérate un momento. Él fue y sacó la ración que tenía para el día de mañana, para él, porque tenía que salir a trabajar. Cogió la ración y se la dio al hijo y le dice: mi hijo, toma, cómete. Y la esposa le dice: pero Daniel, esa era tu ración para mañana y tú la necesitas. Y el padre respondió: sí, pero yo ya soy adulto. Él es un niño y él lo necesita más. Viendo esta parte, me recordaba de Dios, cómo es tan fiel con nosotros, sus hijos, aun siendo rebeldes, contumaces, siempre nos provee de lo necesario. Si Dios es nuestro proveedor, así mismo deben ser los padres. Este es el deber de los padres, de proveerle a sus hijos. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 14, dice lo siguiente:
Segunda carta a los Corintios 12:14. He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no os seré gravoso, porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo es una verdad innata. Son los padres los que responsables que deben proveerles para sus hijos. Porque llegará el momento en que los hijos, cuando los padres ya estén ancianos, si Dios les presta vida y tienen esa felicidad de mantenerlos, de tenerlos, son los hijos que van a mantener y sostener a sus padres, porque sus padres le enseñaron desde niño a hacer esto. Otro deber de los padres es el de criar. Si bien es cierto, hay algunos padres que no les agrada esta cosa. Se separan y al separarse le envían una porción mínima por el divorcio, pero jamás se preocupan de criar a sus hijos. Este es el deber de un padre. El libro de Efesios capítulo 6, versículo 4, dice lo siguiente. Efesios 6:4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Aquí hay un deber del padre de criarlos a sus hijos con disciplina y amonestación. Yo conozco a niños, he conocido ya niños que ahora ya son adultos, que cuando el padre no le daba un helado o un caramelo o algo por el estilo, se tiraban al piso y se tiraban al suelo y los padres tenían que darle el helado, el caramelo, lo que querían. Si bien es cierto, le pueden dar, sí le pueden dar, pero tienen que disciplinarlos. Porque habrá momentos en que los padres no tengan para darle y tienen que enseñarle que es cuando puedan, no cuando ellos quieran. Hay que disciplinar, hay que amonestar a los niños y a los hijos rebeldes. Colosenses 3:21 nos dice lo siguiente. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. ¿Cuándo un padre puede exasperar a sus hijos? Un padre puede exasperar a sus hijos cuando no los está criando con disciplina y con provisiones. Un hijo se va a convertir en un rebelde porque sus padres no lo están orientando, no lo están disciplinando. Son pocos los padres que les agrada disciplinar a los hijos. Pero hoy podemos ver por qué hay muchos hijos que andan por las calles drogándose, alcoholizándose, robando, porque sus padres nunca los disciplinaron. O porque sencillamente sus padres nunca se preocuparon de ellos. O sencillamente fue un lugar disfuncional donde el padre abandonó a la madre y a sus hijos y nunca se preocupó. Otro de los deberes del padre es el deber de controlar a sus hijos. A veces el padre le dice a la esposa, tú eres la responsable, tú tienes que controlar a tus hijos. Y no es así. Es una responsabilidad de ambos.
pero más el del padre. El deber de controlar a sus hijos. Primer libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 4, dice lo siguiente. Primera de Timoteo 3, 4. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción en toda honestidad. Este es el deber de un padre, y un padre cristiano. Un padre cristiano debe gobernar bien su casa, debe tener su casa bien organizada. Por supuesto, no es que tiene que ser un militar y no tiene que ser un agente de la policía para que todo el mundo marche y se levante al son de la bocina. Simple y llanamente el saber gobernar bien su casa y que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. El primer libro de Timoteo 3, versículo 12, nos habla sobre este padre. Dice aquí un padre diácono: los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus casas. Este es un ejemplo cristiano. Un cristiano no puede y no debe tener 2, 3 ni 4 mujeres. Alguien me preguntó un día y me dijo: pastor, si el rey Salomón tuvo muchas mujeres, ¿por qué nosotros no podemos tener? El rey David también. Pastor, la Biblia habla que el hombre debe tener 7 mujeres. Le digo: ¿dónde dice eso? Dígame, a ver, explíqueme ese pasaje. ¿Dónde está? Le digo, porque yo no lo he leído. Hay muchas personas que quieren hacer su soberana voluntad y creen que deben tener 2 y 3 y 4 y 5 mujeres. Un padre cristiano debe controlar a sus hijos. Yo compartía un mensaje similar sobre esto y yo les decía que hoy en día los jóvenes, la tecnología ha avanzado y los jóvenes pueden guardar en sus mochilas objetos, cosas que los padres no se dan cuenta. Como por ejemplo, los jóvenes y los niños y los adolescentes de hoy utilizan la tecnología como el pendrive. Y usted sabe que en un pendrive puede grabar y tener allí infinidad de cosas. Y usted ni siquiera se da cuenta. Usted le puede y debe revisarle la mochila de sus hijos. Usted está en el deber y en el derecho. No está entrando en una intimidad porque sus hijos es una responsabilidad y hay un deber de responsabilidad de los padres. Meterse en las mochilas y revisar qué tiene, qué carga. Hace años atrás, pastoreaba una iglesia. Una jovencita muy simpática cambiaba de enamorado cada 2 meses. Y cada 2 meses me presentaba un novio nuevo. Pastor, le presento a mi novio. Pastor, después de 2 meses, pastor. Y un día le pregunté, le digo: hijita, ¿por qué hace eso usted? Es que pastor, el otro que conocí, que por acá, y siempre ponía un pero, ponía un pero. Un día conversando con ella, estábamos en un diálogo. Y mientras dialogábamos, Dios me puso en mi mente y en mi corazón que le preguntara a ella por qué usaba anticonceptivo.
Y yo me quedé así y digo, Señor, pero ¿cómo le voy a preguntar esto? ¿Y cómo, Señor, yo me voy a meter en un lío, me voy a meter en un problema? Y Dios me dice, no te preocupes, porque en el bolso de ella, hoy, allí donde tú estás, allí, carga anticonceptivo. Solo pregúntale. Y si ella no te responde, pídele que te enseñe y que te vacíe el bolso. Con temor humano, no temor de Dios, con el temor humano, le pregunté. Y le dije, hijita, ¿por qué usas anticonceptivo? Pastor, ¿cómo sabe usted? Usted, pastor. No, dime, solamente dime. Me dice, es que fui a la doctora y la doctora me recetó porque tengo... Digo, hijita, yo soy médico. No, es que pastor, le digo, tú cargas anticonceptivos en tu bolso. ¿Cómo lo sabe? Dios me lo dijo. Vacía tu bolso. Y vació el bolso. Y efectivamente cargaba anticonceptivos. Fui a hablar con los padres y los padres no me creyeron. Es más, me dijeron otras cosas. Y yo le dije, bueno, y después le decía, Señor, ¿qué pasó? Y Dios me dijo, tranquilo. Este es el deber de los padres, de controlar a sus hijos. Este es el deber de los padres, de supervisar a sus hijos, de guiar a sus hijos, de orientar a sus hijos. El deber de un padre igual que el de la madre. Si usted tiene un varoncito, el padre debe hablar con el hijo. Si usted tiene una mujercita, la madre debe hablar con la niña. Y debe enseñarle, y debe instruirle sobre las cosas buenas y sobre las cosas malas. Los hijos siempre van a ocultar algo. Siempre van a estar ocultando porque van a tener compañía de personas inconversas. Otro deber de los padres es el deber de amar a sus hijos. Sobre todas las cosas, el padre debe amar a sus hijos. Todo padre debe amar a sus hijos. Aun cuando sus hijos sean rebeldes y contumaces, debe amarlos. Tito, capítulo 2, versículo 4. Dice lo siguiente. Tito 2:4. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a su marido y a sus hijos. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Este es un deber de los padres. Los padres, al igual que las madres, deben amarse, deben respetarse. La pareja de esposos deben demostrar a sus hijos, no solamente por pantalla ni por apariencia, sino porque es una realidad. Los esposos, cuando se conocieron, yo no sé si usted hizo eso o algo por el estilo, para ganar a su novia, a su futura esposa, le llevaba bomboncito, chocolate, caramelito, florcita, tostito, qué sé yo. Nunca pierda eso, esposo, padre, nunca pierda eso. Hágalo toda la vida. Invite a su esposa a salir y a comer en la calle. Invítela, llévela a un buen restaurante. Ahorre. Invite a sus hijos, llévelos a sus hijos a pasear y a comer un helado. Enséñeles
que ellos también algún día van a ser padres y así tienen que andar con sus hijos. Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. En segundo lugar, los padres deben corregir a los hijos cuando fueren necesarios. Porque hay padres que no quieren corregir a sus hijos porque dicen, este es mi primogénito, es mi conchito, es mi engreído, este es mi hijo favorito. Y como es el favorito, como es el engreído y como es el conchito, no me lo toquen. Ay, el día que me lo toquen, cuidado con tocarme, déjenlo nomás. Si se tira al suelo, déjenlo nomás. Déjenlo nomás. Si rompe, déjenlo nomás, no hagan nada. Si hace aquello, tampoco. Los padres deben corregir a los hijos cuando fuere necesario. Proverbios 13:24 dice lo siguiente. Anote este pasaje bíblico, amado hermano, amada hermana. Proverbios 13:24 dice así. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Repito este pasaje. El que detiene el castigo a su hijo aborrece. Mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Es decir, si usted no lo corrige, no está amando a su hijo, no lo está amando como debe amarlo. Proverbios 19:18 dice así. Proverbios 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Le explico este pasaje, amado hermano. Si usted está con coraje, ha venido peleando por la calle, se le cruzó un carro y casi se choca, o se le pasó un burro y casi lo aplasta, y viene con coraje a la casa y se encuentra que el niño se ha portado mal, le dan las noticias a la mamá, mira, tu hijo hizo esto, ahí es tu hijo, ya no es el hijo de los dos, sino es tu hijo hizo esto. Entonces el padre, como viene con coraje, se desquita con el niño. No haga eso, hermano. No haga eso. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. No hagas eso. Espérate, muérdete la lengua, cómete un pan con queso, tómate una Coca-Cola, ándate a descansar y después habla con tu hijo. Proverbios 22:15. Proverbios 22:15 dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Repito este pasaje. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. Proverbios 23:13 dice lo siguiente. Proverbios 23:13. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Yo le he contado esta historia y se la voy a volver a contar. Yo era muchacho, tendría 11 años, 10 años. Estaba en sexto grado. Iba a sexto grado. Yo estaba estudiando aquí en la ciudad. Mi papá venía una vez a la semana, cada 15 días, y me preguntaba, a ver, mijo, ¿dónde vas a ver? ¿Qué es esto? Dime qué es esto. Yo le, eso no me han enseñado. ¿Cómo no te lo he enseñado? No. Tú te vas a hacer sexto grado conmigo. Era un muchacho.
10 años, 11 años. Yo decía entre mí, de la ciudad al campo, me voy a... No, todo está mal, mi papá. Pero pensando como muchacho, dije, no. Sí me voy. Voy a estar a Vaca. Mi papá es el profesor. Mi papá es el director de la escuela. Mi mamá también. Estoy a Vaca. Allá no voy a estudiar. Me voy, sí, me voy. Alisté mi maleta. Y una de las cosas que llevé fue mi pelota, porque me gustaba jugar pelota. Me llevé mi pelota. Mi pelota era lo máximo. Donde yo llegué, no había pelota. ¿Sabe qué era la pelota allá? Allá utilizaban esas medias de nylon que antes se ponían las mujeres, entonces todavía se ponen medias de nylon. Esas medias de nylon lo hacían una vuelta, le metían un poco de trapos allí, y esa era la pelota que había por allá. Y yo llevé mi pelota, una pelota fabricada aquí en Guayaquil. Cuando llego allá me dediqué a jugar pelota, porque pensaba como muchacho que mi papá era el director, mi papá era el profesor, mi mamá también, yo estaba Vaca. Hermanos, la primera semana mi papá comenzó a tomar la lección. Y entre uno de los primeros para tomar la lección fui yo, y me dice, a ver, señor Rodríguez, la lección. ¿Qué lección? ¿Cuál lección? ¿De qué lección me está hablando? La lección que quedó para el día de ayer. Profesor, yo no he estudiado la lección. Ah, ya, muy bien, no hay problema. Muy bien. Párese allí, arrodíllese allí, coja su libro y cuando usted se sepa la lección, se levanta y me dice para tomar. Hermanos, me arrodillé y habían unas pepitas de maíz allí donde estaba arrodillado. Y de allí no me levanté. Mire que en ese entonces lleva clase en la mañana y en la tarde. Y la lección fue a las 9 de la mañana. Terminó la primera clase en la mañana, a las 12 del día, todo el mundo se fue a almorzar. Y yo me quedé en la escuela, encerrado y castigado, de rodillas, con mi libro abierto, aprendiéndome la lección. Y el profesor le dijo, bueno, a las 2 de la tarde estamos de regreso y le tomamos la lección. A las 2 de la tarde regresó. Me tomó la lección y le di la lección. Cuando le di la lección, yo tenía la esperanza de irme a mi casa a almorzar. Porque yo era un muchacho, pero un niño. No había almorzado. Mi papá me tomó la lección y me dijo, continuamos la clase. Yo no tengo parentesco aquí con nadie. No tengo hijos, no tengo primos, no tengo sobrinos, no tengo nietos. Todos son iguales, todos son mis alumnos. Esa lección me dio mi padre. Y gracias a Dios, aprendí y sé lo que sé porque me enseñó mi padre. Me castigó, claro que me castigó. No me dio palo, no me dio, pero me puso de rodillas. Póngase de rodillas con una pepita de maíz, hermano. Manténgase ahí unos 20 minutos, una hora. A ver si aguanta con esa pepita de maíz. Si para orar sin pepita de maíz nos levantamos después de 10 minutos, imagínese usted 2, 3, 4 horas allí. En último lugar, amados hermanos, hay influencia de los padres y los ejemplos de los padres que son buenas y son malas. La influencia y ejemplo de los padres va sobre los hijos. La mala influencia se aprende más que la buena. Veamos algunos casos. Primer libro de Reyes, capítulo 22, del versículo 51 al 53. No vamos a dar lectura, pero si usted tiene en su casa, abra su Biblia y lea. Le voy a resumir. Primer libro de Reyes 22, 51 al 53. Ocosías, hijo de Acab, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria en el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Y escuche esto, e hizo lo malo
ante los ojos de Jehová, y anduvo en el camino de su padre, y en el camino de su madre, y en el camino de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, porque sirvió a Baal y lo adoró, y provocó a ir a Jehová, Dios de Israel, conforme a todas las cosas que había hecho su padre. Mire lo que hizo este hijo. Ocosías aprendió de su padre, lo siguió a su padre. Otro ejemplo lo tenemos en Segunda de Crónicas 22:3. También él anduvo en los caminos de la casa de Acab, su padre, su madre. Lo aconsejaba a que actuase impíamente. Mira el consejo de la madre, que actuara impíamente su hijo. Otro ejemplo, Jeremías capítulo 9, versículos 13 al 14. Jeremías 9, 13 al 14. Dijo Jehová: porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron mi voz, ni caminaron conforme a ella. Antes fueron tras las imaginación de su corazón, y en pos de los Baales, según las enseñanzas de sus padres. Mire, los padres le enseñaban a sus hijos a no amar a Dios, a no buscar su rostro, a no hacer la voluntad de Dios. En Ezequiel 20, 17 al 19 también leemos lo mismo. En Amós 2:4 dice: así ha dicho Jehová, porque por 3 pecados de Judá y por el cuarto no revocaré castigo, porque menospreciaron la ley de Jehová y no guardaron sus enseñanzas, y les hicieron errar sus mentiras, en pos de las cuales anduvieron sus padres. Miren, unos padres mentirosos enseñándole a sus hijos. Mateo 14:8 dice: ella, instruida primero por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Esta era Herodías, hija de una madre y de un padrastro que tenían malas enseñanzas. Pero también tenemos la otra carta de la moneda, el buen ejemplo de los padres. Abra su Biblia en Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 1, donde Dios nos habla de un buen ejemplo aquí, de un padre. Así como hay padres que no obedecen y no le enseñan bien a sus hijos, la Biblia me enseña que sí hay padres que obedecen y dan buenos ejemplos. Primera de Reyes 9:1 al versículo 5 dice lo siguiente: pacto de Dios con Salomón. Cuando Salomón acabó la obra de la casa de Jehová, la casa real y todo lo que quiso hacer, Jehová se le apareció a Salomón por segunda vez, como se lo había aparecido en Gabaón, y le dijo: he oído tu corazón y el ruego que has hecho en mi presencia. He santificado esta casa que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre. En ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Y si tú andas delante de mí, como anduvo David tu padre, en integridad de corazón y en equidad, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos, yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. No le prometí a tu padre David cuando dije: nunca faltará
un descendiente tuyo en el trono de Israel. Mire el ejemplo que le dejó aquí el rey Salomón a su hijo Salomón, el rey David a su hijo Salomón. En el segundo libro de Crónicas, capítulo 17, mire lo que dice. Segundo de Crónica 17:3. Permítame leer los 3 primeros versículos. Dice así. Reinó en su lugar Josafat, su hijo, el cual se hizo fuerte contra Israel. Puso ejércitos en todas las ciudades fortificadas de Judá y colocó gente de guarnición en tierra de Judá y en las ciudades de Efraín que su padre Asa había tomado. Jehová estuvo con Josafat, porque anduvo por los caminos que anteriormente había seguido David, su padre. No buscó a los Baales. Este es otro ejemplo del rey David con otro de sus hijos. Segundo de Crónica 26, versículo 4. Segunda de Crónicas 26, versículo 4. Aquí vemos a Uzías. Dice así, segunda de Crónicas 26, 4. Él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías, su padre. Jocosías, Uzías, y aquí vemos a este hijo Uzías haciendo lo que su padre había hecho. Amasías le enseñó a su hijo. Segundo libro de Timoteo, capítulo 1. Y si usted lee ahí, vamos a ver la enseñanza que Dios tiene para nosotros. Segunda de Timoteo 1. Perdón. Segundo libro de Timoteo, capítulo 1. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por eso te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Timoteo aquí está hablando, Pablo le está hablando a Timoteo, su hijo en la fe, el buen ejemplo que le había dado su mamá y su abuelita. La Biblia nos dice que el padre de Timoteo era griego, era romano, no era judío, pero la madre sí era cristiana y la abuelita también. Aquí vemos los buenos ejemplos de los padres. Amado hermano, padre y madre, enséñele a sus hijos. Instruya a los niños. Instruya a su niño en el camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Los buenos ejemplos, usted los va a cosechar y usted los va a ver. Si usted tiene el buen deseo como padre, si usted quiere un hijo obediente, una hija obediente, comience a enseñarles
que Dios los ama y que usted ama a Dios. Para los padres, enseñen a sus hijos estas particularidades que acabamos de ver. El deber de enseñarles, el deber de guiarles, el deber de proveerles, el deber de criarlos bien, el deber de controlarlos, el deber de amarlos. Miren, hermanos, yo no sé si usted como padre, cuando su hijo ha cometido algún error o se ha portado mal, en vez de castigarlo, dele un abrazo, hable con él y dígale, hijo, te amo. Si usted a sus hijos acostumbra a hacer eso todos los días, dígale todos los días. No es que ellos saben que, no. Pero pastor, ellos saben que yo los amo. No. Dígale todos los días, hijo, hija, te amo. Y cada día te amo más. Amados hermanos, feliz Día del Padre. Que Dios bendiga sus vidas. Y recuerden, yo también los amo. Amén. Dios bendiga sus vidas, hermano. Amén.